En el día de mañana habrá una nueva reunión entre la delegación argentina y el mediador por el tema de los fondos buitres, Daniel Pollack. Ahora de cumplirse el plazo para el pago a los bonistas que ingresaron en su momento al canje. Economistas analizan la situación. La comitiva argentina estará encabezada por el secretario de Finanzas, Pablo López, y el secretario legal y administrativo de Economía, Federico Gastón Tea. El ministro Axel Kicillof no participará del encuentro, ya que acompañará a la presidenta Cristina Fernández en la cumbre del Mercosur en Venezuela. Estos funcionarios, los mismos que vienen llevando adelante las conversaciones desde un inicio, buscarán establecer condiciones de negociación justas y equitativas, según adelantó hoy el jefe de gabinete Jorge Capitanich. El encuentro con el mediador Daniel Pollack está previsto para las 11 del martes en Nueva York. Hoy, en un comunicado, el delegado del juez Griesa volvió a exhortar por un diálogo cara a cara con los tenedores de bonos y adelantó su amplia disponibilidad para resolver el litigio. Desde Buenos Aires, distintos economistas analizaron el posible escenario luego del 30 de julio, señalado como la fecha límite para resolver el diferendo. El economista Jorge Mancini, del Centro de Investigación y Gestión de la Economía Social, instó a quitarle dramatismo al tema. Argentina tiene la posibilidad, y esto es una cuestión no menor, por estos temas, esta visión de catástrofe que se plantea es incorrecta, tiene la posibilidad de recuperar las posibilidades, pues ya está dado en las mismas condiciones en los últimos años, una estación distinta en su balanza de pagos. Por lo tanto, puede manejar esta situación de pagos y compras y las relaciones externas en forma muy distinta a países que sí tienen un déficit muy grande de balanza de pagos. No es el caso de Argentina. La reunión de mañana será la quinta entre representantes del gobierno nacional y el mediador, desde que el juez Tomás Griesa lo designó para que lidere las negociaciones entre las partes. Recién en el informe, el día 30 es el día límite para llegar a un acuerdo por el tema de los fondos buitres. Nuestro compañero Fernando Alonso está con una especialista en internacional para que nos aclare un poco cuál puede ser el panorama. Fernando, buenas noches. El tema es tan importante que merece distintos análisis en todos lados. Al lado mío se encuentra Estela Maris Bioca, que es titular del doctorado de Derecho Internacional de la Universidad de Morón. Estela Maris, el análisis que se puede hacer, ¿Argentina entra en default el 30 después que se vence el plazo de gracia o no? ¿Cuál es la real interpretación desde el costado del derecho internacional tal cual usted lo entiende? Bueno, no entra en default por una sencilla razón. Argentina dio en pago, no es que hizo un depósito en un banco, no, dio en pago, es decir, el dinero salió del patrimonio de la Argentina y lo que hizo Griesa fue una restricción al cobro por parte de los bonistas, de manera de que no hay default, sino que hay esta restricción de cobro que afecta a terceros, que son los bonistas de la reestructuración. Dos cosas. Independientemente de este análisis, consultoras, organismos de créditos internacional, la finanza internacional del mundo puede entender lo contrario y lanzar algún cierto tipo de, baja en la calificación de riesgo del país, riesgo de suba en la divisa norteamericana. ¿Todo esto puede traer perjuicio o no, más allá de la interpretación que usted hace de no entrar en default? Sí, claro. Bueno, vamos a ponernos en claro. Las calificadoras de riesgo seguramente van a decir que el riesgo país ha trepado a cifras imponderables. Los que están interesados en que haya un sobreendeudamiento también lo van a decir, porque lo que pretenden es un acuerdo a todas luces, un acuerdo urgente y de cualquier manera por parte del Estado argentino. La razón es simplemente que quieren un nuevo endeudamiento. Y esto es lo que, por lo menos hasta acá, queda en claro. El gobierno tiene muy en fija la idea de no llevarnos a ese sobreendeudamiento. Vamos al tema de la negociación, porque hay algunos analistas que dicen, Argentina puede hacer el pago. Total, no es voluntario, es cumpliendo un mandato judicial. Entonces no se dispararía la cláusula Rufo, que haría que los demás reestructurados reclamen la totalidad de la deuda. ¿Esto es así? ¿Tiene asidero o no?
Yo creo que esto no es así por la sencilla razón. La cláusula no es tan clara, la cláusula es confusa, de suerte que si bien es cierto aparentemente ese no sería un pago voluntario, podría entenderse que hay una voluntad de acuerdo que dispararía igual la cláusula Rufo. Así que creo que es muy peligroso. Por eso el gobierno dice, bueno, asegúrennos con un reaseguro de que se va a disparar la cláusula Rufo. Obvio. Y yo les diría, el único acuerdo posible es que precisamente los fondos buitres se avinieran a la apertura que existe y está vigente para entrar en las mismas condiciones que el resto de los bonos que entraron a la reestructuración en el 2005 o en el 2010. Una pregunta más. ¿Podría la Argentina o puede la Argentina o pudo escaparle a los tribunales neoyorquinos? Digo, teniendo en cuenta que lo que canjeaban eran bonos defolteados en 2001, ¿podía escapársele a los tribunales, a Griesa o a los tribunales internacionales? No podía escapar a tribunales internacionales por la simple razón que la deuda originaria, es decir, los anteriores bonos, estaban sujetos a jurisdicciones extranjeras, a distintas jurisdicciones. ¿Cuáles? ¿Los del 2001? Sí. Todas ellas eran jurisdicciones extranjeras. Aparentemente, en algún momento o se pensó o se estimó que unificarlo en la jurisdicción de Nueva York sería conveniente. No es conveniente por el tratamiento que la jurisprudencia da a los convenios que realizan los estados extranjeros, considerándolos como si fuesen particulares, ¿no? Una pregunta más de dos datos nuevos. Hace minutos el Ministerio de Economía acaba de confirmar que adelantó en 2 días el pago con el Club de París de 642 millones de dólares. ¿Cómo lo interpreta esto? Bueno, nuevamente como una estrategia habilísima del gobierno nacional para evitar que alguien pusiera alguna nota que impidiera nuevamente pago o, en ese caso, sí pago. Si tomaran esa medida, que sería disparatada, sería nuevamente restricción al cobro. Okay. Es una señal política. Una señal política. Sin duda. Por último, hay una información extraoficial relacionado con una decisión que habría tomado el juez Griesa en las últimas horas de autorizar al Citibank o al Citigroup de la República Argentina a pagar bonos en dólares para cancelar una deuda de Repsol, pero en Buenos Aires. Digo, ¿cómo interpreta esto como señal de Griesa? Bueno, en primer lugar, eso es lo que corresponde. Así que ahí, si lo hubiese hecho, Griesa habría actuado como corresponde. Eso desde un punto de vista. Desde otro punto de vista, podríamos entender de que Griesa empieza a considerar que no puede avanzar con su competencia sobre terceros ajenos al pleito. Y obviamente los bonistas de Repsol no lo son. ¿Tiene algún cierto tipo de temor para el miércoles que viene, para el jueves que viene, para lo que pueda pasar con la economía argentina? Por último, ¿no? No tengo temor, no creo que pase nada. Es más, creo que van a seguir las inversiones, lo veremos luego, por supuesto. Pero no solo que no tenemos miedo, sino que lo importante sería que se transmitiera esa tranquilidad a la ciudadanía en general, porque hay sectores que están interesados en decir que es el fin del mundo. Estela Maris Biocca ha sido muy amable, muy clara y muy amable. Muchas gracias. Fue la titular del doctorado de Derecho Internacional de la Universidad de Morón. Ustedes.